Germán es biólogo de la Universidad de los Andes con maestría en la Universidad de Yale en estudios ambientales. Fue investigador y director de la Fundación Natura y coordinador de programas en el Instituto Humboldt. Trabajó como consultor y asesor de proyectos de conservación de biodiversidad y áreas protegidas en Colombia, en Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Kenia para el Banco Mundial, la Unión Mundial de Conservación, el BID, las Naciones Unidas, PNUD. Actualmente es profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y miembro del Comité Técnico del Foro Nacional Ambiental. Germán nos va a presentar otro caso, la ponencia de él se llama Oportunidad que se desvanece, la construcción de paisajes sostenibles y resilientes en la intensificación agrícola de la altillanura colombiana. Germán. Les voy a presentar una reflexión que hace parte de un proceso que venimos trabajando en la Universidad de los Andes, que se inició con Corporinoquia y que ahora está financiado por unos inversionistas de la agricultura industrial en la altillanura. Básicamente lo que estamos percibiendo es un atraso importante en las políticas públicas que está cerrando la oportunidad a que desde el sector privado se construya lo que hemos llamado paisajes sostenibles y resilientes. Hago la aclaración que no conozco todavía la política de la altillanura, entendemos que hay una política para la altillanura en proceso de formulación, pero pues no hemos que se considere esto como un aporte a esa política si así a bien se tiene. Bueno, somos un equipo de investigadores en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y básicamente partimos del hecho reconocido por todos ustedes que la otra de las locomotoras que estamos aquí analizando es esta de la agroindustria y que pretende, se ha dicho públicamente, pretende construir en la altillanura el comillas cerrado colombiano. Sin embargo, cuando uno va y mira el cerrado, la conclusión es que definitivamente desde el punto de vista social y ambiental no puede ser el modelo. Entonces ya la preocupación aumenta un poco porque hay evidencia científica que hemos revisado de las consecuencias sociales y ambientales, no el milagro económico, sino la otra cara de la moneda, las consecuencias sociales y ambientales del modelo de la agricultura industrial en el cerrado. Sobre todo, el desbalance entre la producción de alimentos y la biodiversidad y los servicios de los ecosistemas, que es el asunto en juego, finalmente. Antes de continuar, diría que la experiencia anterior que tuvimos de reflexión en la Orinoquia nos llama la atención en pensar pues, que la altillanura no está vacía, la agroindustria no es una actividad que va a colonizar la altillanura, no estamos colonizando, ahí es una expansión de agricultura industrial en un proceso de intensificación, hay un reemplazo de algo que ya existe. Sí hay restricciones ambientales, lo vamos a mostrar. Se trata de gestionar un sistema ecológico en proceso de transformación que debe contribuir al desarrollo regional, en donde el Estado y las empresas son necesarios, son socios necesarios, pero las empresas deben construir una forma de gerencia social y ambiental. Esa es como las premisas de este proceso. Hemos revisado que el cerrado no es el modelo porque un cuadro tan sencillo como el de la evaluación de ecosistemas del milenio del 2005 y una interpretación aún sin datos, con sentido común, nos muestra que la transformación de un sistema ecológico exclusivamente para la producción de servicios de provisión, o sea, la misma agricultura, necesariamente en un mundo finito y en un mundo con procesos ecológicos existentes en el territorio, puede llevar a unos balances negativos que pueden llevar a la degradación de la base natural, no es un argumento, es un testimonio en gran parte del territorio, o podría llevar a unos equilibrios o a mejorar el territorio y a aumentar el bienestar humano. Entonces,
el concepto de gestión de los servicios ecosistémicos es un concepto de gestión adaptable, no es una gestión prescriptiva que alguien dice lo que hay que hacer, sino podemos arrancar a trabajar, a aprender haciendo, pero sobre la base de un esquema digamos que en un norte, que es el concepto de los balances o desbalances entre los servicios ecosistémicos. Y también de una forma bastante general, la altillanura actual, el estado A, pues es un paisaje que tiene ganadería multifuncional, mal llamada extensiva en este caso, porque es una ganadería adaptada a la sabana natural, una agricultura y forestería comercial en muy poca proporción todavía, un ciclo hidrológico regulado por los ecosistemas con una alta estacionalidad y así sucesivamente unos servicios ecosistémicos generales que hemos identificado, un escenario de maximización agrícola de la agroindustria, de maximización de la agroindustria del territorio, que necesariamente se da a costa de algo. No hay free lunch en los ecosistemas, se da a costa de algo. Evidentemente la disminución de la biodiversidad silvestre podría aumentar la retención de carbono en unos ecosistemas que se están quemando estacionalmente, algún compromiso con el agua para consumo humano, con los valores culturales asociados con la naturaleza, por supuesto, y un tercer escenario que sería un escenario agenciado, ese es el que queremos proponer, donde hay un equilibrio en los servicios ecosistémicos. Pero obviamente un equilibrio, es decir, algo de vida silvestre, algo de valoración social, cultural asociada con la naturaleza, algo de lo que se puede perder, se daría a costa de un poco menos de agricultura. Ese es el punto. La oportunidad existe porque la transformación de las sabanas tropicales en Colombia es alta, 200.000 hectáreas al año, pero todavía, digamos, quedan grandes oportunidades en el territorio. Aquí está el mapa del profesor Andrés Setter, que nos muestra la probabilidad de transformación según las condiciones actuales. No sabemos si mañana cambia el precio de la soya en el mercado internacional, o si hay una carretera nueva, o si alguna cosa nos cambia este escenario, pero la probabilidad evidentemente es muy asociada al eje que va hacia Puerto Carreño, y justamente ahí es donde se está dando la transformación severa en este momento en el escenario 2, que es la mayor cantidad de agricultura posible sin consideración de los otros servicios, en esa tendencia del occidente hacia el oriente. Evidentemente esto tiene una implicación social inmediata, de equidad, de otros valores sociales que están reflejados en otras políticas y en otras normas, y que a nuestro entender no han sido tenidos en cuenta en esta política de maximización de producción agrícola, como son el tema de los grupos indígenas que están justamente marginales a toda esta explotación agrícola que se vino, en resguardos fragmentados y en resguardos empobrecidos y con cambio cultural severo. También municipios donde las metas de los objetivos del milenio, por poner cualquier indicador, son los más bajos del país, o municipios con desarrollo institucional extremadamente bajo, como Santa Rosalía y La Primavera, que son justamente los que deben recibir este crecimiento económico. Con otros valores asociados al uso actual de la tierra en el llano, como pueden ser la ganadería tradicional, llanera, adaptada a las pasturas naturales, adaptada a la gestión de las sabanas, con razas y con formas de producción que también hacen parte, digamos, de lo que habría que considerar en un momento de transformación. Nosotros creemos que el objetivo de la política debe cambiarse o al menos complementarse. Ya hemos visto en estos 2 días lo que significan las políticas vistas desde un punto de vista sectorial o subsectorial, y que el gran problema es que no tenemos políticas para los territorios, donde incorporen las demandas y las potencialidades de los sectores. Entonces, la política debe al menos reformularse o complementarse
con el desarrollo regional. Y el desarrollo regional, ya vimos el primer día, no se da silvestre, no se da solo, no se da solamente con crecimiento económico. Al contrario, podrían verse economías de enclave y economías que se constituyan en guetos económicos, para usar la palabra de ahora hace un rato, donde se aumentan los problemas, digamos, sociales y ambientales. La construcción de un paisaje sostenible y resiliente debería ser el objetivo general de una política en un sitio donde el problema o de la decisión de la sociedad no es la conservación absoluta, no es dejar quieto, ni la restauración de territorios ya suficientemente destruidos como tenemos en gran parte del país, sino la transformación dirigida de un territorio que tiene unas características hacia uno que puede tener otras características. También trabajar en lo que llamamos la legitimidad social de los emprendimientos, es decir, el grado de congruencia entre el deseo de la empresa que se enclava en el territorio y las percepciones de sus socios y de su entorno social. Implementar simultáneamente otras políticas es un asunto esencial de la sostenibilidad y resiliencia. No podemos dejar sueltas otras políticas. Por eso estamos hablando de política de desarrollo regional. Por ejemplo, el déficit crónico que hay de áreas protegidas en la región de la Orinoquia debe ser subsanado en función de la política de crecimiento económico y desarrollo. La dimensión ecológica de la propiedad en resguardos indígenas empobrecidos, fragmentados, con crisis alimentaria, con defaunación, con cambios no dirigidos en los sistemas productivos. Manejo integral del agua, donde el primero que llega y obtiene la concesión va desarrollando su agricultura industrial, pero no sabemos cuántos caben para que haya agua suficiente, no en términos de volumen, sino en términos de la estacionalidad y del caudal ecológico requerido para el funcionamiento de los ecosistemas. Entonces se habla de mucha tierra, el imaginario es de mucha tierra, pero no de mucha tierra con suficiente agua. Los agroecosistemas que tienen que tener un soporte agroecológico, porque ya sabemos los problemas del monocultivo extenso, la conservación privada que termina siendo un factor determinante de este paisaje. ¿Hay o no posibilidad de hacer conservación privada? ¿A qué costo? ¿Con qué incentivos? El ordenamiento urbano, ya hablamos suficientemente esta mañana. Todo este desarrollo atrae gente y se pueden generar unos asentamientos urbanos buenos o no tan buenos. Mitigación y compensaciones en extracción de recursos no renovables también son zonas que están siendo trabajadas desordenadamente sobre el tema del petróleo y eventualmente la minería. Las políticas deben ser territoriales. Bueno, entonces sobre esa base nosotros vemos que en la planificación del territorio, en este sentido, hay un espacio para el Estado y en la gestión del territorio, en este sentido, hay un espacio privado y que los propietarios privados, aún teniendo tierras grandes o en extensión, pues pueden hacer su aporte en lo que corresponde más en los agroecosistemas, en la infraestructura ecológica de sus predios. Inclusive algunos pueden dedicar parte de sus tierras a las reservas privadas, como ya se está viendo, pero sin esta parte hay un desajuste de escala y un desajuste, digamos, sistémico. No podemos llegar a la construcción de esos paisajes.